Dios le dice a Samuel, está bien, quieren rey, rey van a tener, yo voy a elegir el rey. Los 8 primeros capítulos del libro de Samuel habla acerca del ministerio profético de Samuel, del líder espiritual de Samuel, del arrepentimiento del pueblo. Los 8 primeros capítulos habla sobre este líder extraordinario que Israel tuvo, Samuel. Él fue resultado de un milagro, él fue el resultado de una oración, su madre oró por él nació, él creció, él lideró, él fue juez, él fue sacerdote, él fue profeta, él hizo la primera universidad allá en Ramá y de allí se abrieron muchas otras universidades donde se enseñaba del temor de Dios. Y cuando ya estaba viejo, allí los ancianos dicen, mira, nosotros ya no queremos más saber ni contigo ni con tus hijos, porque resulta que tus hijos no siguen tu ejemplo. Y una de las cosas más dolorosas que puede escuchar un padre es eso: tus hijos no siguen el ejemplo. Y otra de las cosas más tristes, ¿saben cuál es? Es escuchar a los hijos. Hace algún tiempo yo fui invitado para poder hablar con un adolescente. Tenía 14 años de edad. Tanta rebeldía a los 14 años, tanta rebeldía. Y yo me acerqué para decirle, ¿cuál es la causa principal? Y una de las maneras que me permite acercarme a los jóvenes siempre es colocándome por un momento en su lugar. Yo nunca a un joven le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Tienes todo? No, trato de entender porque todos tenemos luchas. Y incluso los que ya somos un poco más adultos, nosotros reaccionamos de cierta forma porque hay un problema detrás de eso. Y un joven lo expresa de otra manera. Yo le dije, ¿cuál es la razón principal por la cual tú adoptas todo este comportamiento? Y él me dijo algo que yo jamás voy a olvidar. Y esto yo siempre lo digo con mucho cariño para todos los padres. Él me dijo así, mira pastor, me dice, existe algo que a mí me llena de ira, me dice. Mis padres hablan una cosa pero viven otra cosa. Y él me dijo algo que realmente me estremeció. Si el evangelio no pudo cambiar la vida de mis padres, yo no necesito del evangelio. Eso realmente me movió. Hay hijos que se apartan del camino del Señor por la incoherencia que ven en la vida de los padres. Los padres hablan de una cosa pero viven otra cosa. Y una de las mayores o la mayor incoherencia es hablar de un Dios que transforma vidas y nosotros no tener una vida transformada. Y eso puede causar que los hijos se alejen de la iglesia. Pero hay otros hijos que se alejan del camino de los padres no porque sus padres no son buen ejemplo. Son padres piadosos, son buen ejemplo, son líderes, son consagrados, pero son sus propias decisiones que los llevan lejos de Dios. En el caso de Samuel era un hombre correcto, Samuel era un hombre entregado, era un hombre espiritual, pero los hijos tomaron decisiones y a veces los padres siempre se culpan y piensan que las malas decisiones que toman los hijos es por alguna cosa que tú hiciste. No siempre es así. Por eso la mejor manera de poder abrazar a los hijos cuando se apartan del camino solamente es orar por ellos. Y nunca dejes de orar por ellos. Ahora ellos piden un rey. Dicen, no queremos a tus hijos, queremos un rey. Y Dios les da un rey. A partir del capítulo 9 en adelante, desaparece Samuel del escenario. Es interesante. El libro se llama Primera de Samuel y viene Segunda de Samuel. Pero de Samuel solamente se habla 8 capítulos. A partir del 9 en adelante, Samuel narra la historia de 2 reyes que tuvo el pueblo de Dios. ¿Cómo se llamó el primer rey? Saúl. ¿Cómo se llamó el segundo rey? David. Y es interesante cómo a partir del capítulo 9 Samuel va a aparecer solamente en ocasiones específicas. Desaparece del escenario para dar lugar a 2 historias que parecen, o mejor, que aparecen
Al principio con un destino brillante, glorioso, pero a medida que pasa el tiempo, cada uno toma sus propias decisiones. Y qué contraste que hay entre la vida de Saúl y la vida de David. Y ustedes saben que hay muchos críticos, y especialmente hay algunas personas que creen en la predestinación. Predestinación es un término, bueno, en el mundo teológico se conoce, ¿verdad? Donde se cree que Dios tiene favoritismo por algunas personas. Es decir, a una persona le dice, tú te vas a salvar, y esa persona se tiene que salvar. Y aquel a quien Dios predestinó que se pierda, se tiene que perder. Y ustedes han escuchado, no sé si ustedes han escuchado, pero yo a menudo escucho, dicen, no, yo no sirvo para ser cristiano. Para mí no es el cristianismo. ¿Por qué? No, yo no nací para eso. Dios no me eligió para eso. Porque creen que Dios predestina. Dios ciertamente elige personas para salvación y perdición. Escúchame una cosa. Dios elige personas para misión específica. Sí, es verdad que Dios elige. Dios por eso levantó a Moisés, Dios levantó a Josué, Dios levantó a Samuel. Dios elige personas para una misión específica. Pero para salvación, todos los seres humanos son elegidos para salvarse. La pregunta es, ¿por qué si todos son elegidos para salvarse? Porque la mayoría se pierde. Y no se trata de que Dios predestine. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque hay algunos que revisan la historia de Saúl y dicen, pobre Saúl, Saúl tuvo menos oportunidades. No, Saúl tuvo las mismas oportunidades que David. Hay otros que comparan la vida de David con la vida de Saúl y dicen, David fue un asesino, David fue un adúltero, y cómo Dios lo preservó en el reino, y el pobre Saúl apenas cometió un pecado. Eso veremos mañana. Mañana vamos a ver cómo es que Saúl llegó rápidamente a una línea de un punto sin retorno. ¿Cómo? Si él fue tan bien elegido por Dios. Hay una palabra que nos divide entre un ser humano y otro, es la palabra decisión. Todos los seres humanos tomamos decisiones. Dios, el mismo que eligió a Saúl, eligió a David. Es el mismo Dios. Pero estos dos hombres, aunque tuvieron el mismo encuentro con Dios, no caminaron de la misma manera con Dios. Dos hombres llamados por Dios, que pudieron haber tenido un final glorioso, los dos tuvieron diferentes finales. Los dos eligieron diferentes destinos. Y es que hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede cruzar la línea de nuestra libertad. Dios no puede tomar las decisiones por ti. Tú tienes que elegir. Y hoy vamos a ver qué cosa es lo que Dios hizo por Saúl. Y vamos a ver que Dios no tiene favoritos. Los padres tienen favoritos, ¿verdad? Dicen que no tienen. Vamos a creer lo que es así. Pero siempre hay alguien, ¿verdad? En la misma historia bíblica nos muestra eso. Jacob tenía 12 hijos. A uno le regalaba túnica de colores. Los 11 también tenían sus túnicas. Pero con Dios no funciona así las cosas. Dios ama a todos por igual y nunca deja de amarlos independientemente de las cosas que hagan. Dios te sigue amando, pero si finalmente tú eliges perderte, en tu libertad decides abandonar a Dios, aunque Dios no te abandone, el hecho que tú abandones a Dios, que tú rechaces a Dios, tú entras en el terreno de la muerte y finalmente terminas destruido, no porque Dios te abandonó, sino porque tú en tu libertad decidiste abandonar a Dios. Y eso fue lo que sucedió con Saúl. Pero primero hablemos lo bonito, ¿está bien? Lo bonito. Miren,
Vamos a revisar algunos detalles de la vida de Saúl. ¿Quién era Saúl? Cuando vamos al libro de 1 Samuel capítulo 9, encontramos algunas características interesantes. Había un varón de Benjamín, capítulo 9, versículo 1. Un hombre valeroso. Cuando aquí la Biblia habla de valeroso, está diciendo de que este hombre era influyente. Este hombre tenía cierto poder de influencia. Y cuando revisamos la historia, vamos a ver de que Saúl venía de una familia adinerada, de una familia cómoda, de una familia rica, sí. Dice que el padre era un hombre valeroso, era un hombre influyente. El padre se llamaba Cis, era hijo de Abiel, de Seror, de Becorat, de Afía, de un benjamita. El asunto es que era de la tribu de Benjamín. ¿Qué cosa tenía Saúl? Impresionante, versículo 2. Él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Dos cosas presentes de Saúl. ¿Cuáles son las dos características? ¿Quién era Saúl? Número 1, joven. Número 2, hermoso. Repitan conmigo. ¿Quién era Saúl? Número 1, joven. Número 2, una vez más. ¿Quién era? 2, una vez más. 1. Cada vez menor el asunto, ¿no? Joven y hermoso. Era joven. ¿Qué cosa es lo que se puede esperar de un joven? Mucho. Pero no solamente del joven, de todos. Pero era un joven y era hermoso. Y cuando seguimos leyendo, dice que no había alguien que había nacido en ese tiempo que le pueda superar en hermosura y en estatura. ¡Wow! ¿Tú te imaginas teniendo esas dos características? Ser alto y hermoso, eso es demasiado regalo. Puede ser hermoso, pero no tan alto. Puede ser alto, pero no tan hermoso. Y fíjate que los ojos del pueblo estaban en él como diciendo: este nació para gobernar. Tú ya viste a alguien y a primera vista dices: tiene cara. ¿Viste? ¿Tú alguna vez juzgaste así? Parece, Cuando yo salí de la facultad de teología, yo recuerdo que llegué a un lugar X, que no menciono su nombre, donde escuché un comentario. No me lo dijeron a mí, pero lo escuché como diciéndome a mí. Eso es lo peor todavía, ¿verdad? Y ahí hablaba uno y decía: miren cómo se han degenerado los pastores. ¿Así? Decía, antes los pastores tenían cara de pastor. Y yo nunca entendí qué es tener cara de pastor. Si antes los pastores eran altos, presencia, imponente, apariencia, ¿no? Es interesante, sí, la Biblia habla. Era joven y era hermoso. ¿Y sabes qué otra característica tenía Saúl? Que todos los del pueblo de Israel, no había alguien que le haga competencia. Oiga, esto es más todavía. Porque dice que él era de la altura del hombro hacia arriba, a diferencia de los demás, ¿verdad? O sea, todos los demás le daban ¿dónde? En el hombro. Esto lo van a entender solo los que son altos. Sentirse pequeño no es tan bonito. En el Perú se encuentra el segundo hombre más alto del mundo. Yo no sé si continúa siendo el hombre más alto del mundo, el segundo, pero él es segundo. Margarito Machaguay. Es un hombre que no paraba de crecer. Y ustedes saben que él se bautizó, es miembro de nuestra iglesia adventista. Y si ustedes buscan su bautismo, hubieron 2 pastores para bautizar.
Y cuando bueno, eso no cuento mejor. Y un día, cuando yo era capellán allí de algún colegio, le invito para una cierta ceremonia y viene Margarito. Yo fui a recibir a Margarito. Oye, usted sabe, una cosa es sentirse pequeño, ¿no? Pero otra cosa es sentirse ya demasiado. Le di la mano a ese hombre, tremendo hombre, tremendo, y yo le pedí una foto para desgracia mía. Me dice, sí, con tanto amor, ¿verdad? Oiga, yo me acerqué a él y me di cuenta que yo era una pierna de Margarito. Tremendo. Usted no sabe qué y qué sentirse así. Ustedes se imaginan qué cosa es mirar desde arriba todo, ¿verdad? Y uno que es chiquito siempre está mirando hacia arriba, ¿verdad? Y el de arriba empieza a mirar. Oiga, uno siente, imagino, yo no siento eso, pero imagino que el que es un poco más alto que los demás empieza a mirar como diciendo, mira, pues no, que hay un poquito más de presencia, de cosas. No quiero decir que eso es el asunto de todos, pero de algunos puede ser así. Y ahí estaba Saúl. Mira qué privilegio. Número 1, era rico. Wow, acomodado, nació en una familia buena. Número 2, pertenecía a una de las tribus de Israel. Número 3, era joven. Número 4, era hermoso. Número 5, era alto. ¿Qué más podía pedir? Saúl tenía todo, un futuro brillante. Era el líder que todos pedían. Era el hombre que todos amaban. Era el hombre ideal para el puesto ideal. Y para mejorar las cosas, Dios también coloca sus ojos en él para liderar a su pueblo. ¿Qué más privilegio? Dime, ¿qué más bendición? Tiene todo. Y ahí está Saúl. Y un día se le pierde las asnas a su padre. No sabemos cuántas asnas tenía, pero se le pierden, ¿no? Hay algunas asnas. Y le dice a su hijo Saúl, dice, anda, busca las burritas, pero no te vayas solo, ándate con mi criado. Ojo, para que alguien tenga criado significaba que tenía dinero, ¿verdad? Tenía dinero. Y se va Saúl, se va con el criado. Caminan, no encuentran las burritas. Y un día ya está cansado de caminar y Saúl dice,
vaya a ser que mi padre, en lugar de estar preocupado por las asnas, esté preocupado por mí. Claro, no había manera de comunicarse, no había teléfono, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada. Entonces, ¿cómo sé? No había ni siquiera teléfono, que estoy bien. Mejor regresémonos. ¿Qué importa las burras, no? Burras, son burras, se pueden encontrar en algún momento, pero mi padre puede estar preocupado por mí. Entonces, cuando están por regresar, el criado le dice, mira, le dice, ¿por qué mejor no buscamos un profeta o un vidente? Y dice, está bien, él nos puede decir dónde están las burras o las asnas y podemos estar en paz. Y allí preguntan algunas chicas de la ciudad, algunas señoritas de la ciudad, y le dice, mire, justo está viniendo el profeta del Señor. ¿Quién estaba llegando? Samuel. Samuel estaba llegando a la ciudad, ellos se van a su encuentro y un día antes, Dios le había dicho a Samuel, mañana, porque Dios conoce el futuro, Dios es omnisciente, pero la omnisciencia de Dios no es causativa. ¿Qué significa eso? Dios, cuando dice el futuro, no es que lo causa, Él conoce porque sabe cómo los seres humanos vamos a actuar. Y le dice, mañana a esta hora va a venir el hombre a quien tú lo vas a elegir como rey. Wow, a Dios le gusta a veces colocarnos en incógnitas. Señor, ¿quién es? Espera hasta mañana. Señor, un adelantito. Hasta mañana. Cuando alguien te hace un tipo de enigma como esta y te levanta la curiosidad, oiga, eso es una de las cosas más que causa ansiedad incluso, ¿no? Quiero saber quién es. Y mira lo que dice el capítulo 9, versículo 17. Versículo 16 dice, mañana a esta hora, versículo 16, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿Correcto? Eso es todo lo que le dice Dios. Versículo 17. Y cuando Samuel vio a Saúl, es decir, Samuel tuvo que esperar toda esa noche para saber quién era. Versículo 17. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, este es el varón del cual te hablé, que gobernará a mi pueblo. Es este. Señor, sí, tiene presencia, es joven, es alto, familia adinerada, y cuando lo ve, él ya sabe de quién se trata, y le dice, mira, Saúl, no te preocupes por las asnas ya fueron encontradas, y le coloca un enigma, así como Dios colocó un enigma en la cabeza de Samuel. Samuel se desquitó con Saúl y le colocó otro enigma y dice así, versículo 20, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable sino para
ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió: oh, no soy yo un hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de Benjamín. ¿Por qué me has dicho cosas semejantes? ¿Y saben qué le dice Samuel? Espera hasta mañana. Y imagínense Saúl, ¿qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? Y al día siguiente, cuando se levanta, capítulo 10, ¿qué sucede? Samuel tomó una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan el conjunto de emociones que está viviendo aquí Saúl? Se fue por asnas, termina rey. Se fue a buscar asnas perdidas. Una de las cosas que me encanta de este Dios incomparable es que a Dios le gusta colocar sorpresas en nuestro camino. Dios interrumpe nuestra rutina de vida para sorprendernos y nos da inmensas alegrías, nos hace sonreír. Hay cosas inesperadas. Yo no sé cuántas cosas tienes que contar en tu vida, de cosas que jamás soñaste en tu vida, que un día Dios te iba a dar y Dios te dio. Se fue a buscar asnas y allí regresa, ya no como buscador de asnas, sino como el rey de Israel. Más allí Samuel le dice: mira, lo que yo he hecho contigo es medio secreto. Todavía no lo publiques, porque después yo voy a llamar a reunión y todos van a reconocerte como rey. Trato hecho, trato hecho. Tanto así que el tío de Saúl le pregunta y le dice: oye, dime, ¿qué te dijo el profeta? Y él le declaró: mira, me fue todo bien. Pero no le declaró que era el rey. Mira, ¿sabes cómo comenzó Saúl? Siendo humilde. Porque Dios siempre busca personas simples, personas humildes. A pesar de que Saúl era rico, a pesar de que era alto, a pesar de que era hermoso, a pesar de que era joven, a pesar de que era capaz, a pesar de que era el codiciable, él era humilde y le dice: yo soy el más pequeño, yo soy el más insignificante, pero si Dios me ha elegido, allá voy. Él comenzó bien. Pregunto, ¿comenzó bien o no comenzó bien? Comenzó bien. ¿Dios lo eligió o no lo eligió? Dios lo eligió. Él comenzó teniendo todas las oportunidades como tú y yo tenemos ahora. Todas las oportunidades para tener un destino glorioso. Pero nuestras decisiones pueden cambiar el destino que Dios tiene para nosotros. Nuestras decisiones. Y para completar la historia, ¿qué cosa le dice Samuel? Mira, le dice: eso no es todo. Dios tiene un par de sorpresas para ti. ¿Más? Sí, más sorpresas. ¿Qué va a suceder? Cuando tú te regreses por el camino, tú vas a encontrar a 3 hombres que te van a dar pan. Oiga, hasta esos detalles. Y cuando Saúl regresaba por ese camino, realmente encontró a 3 hombres que le entregaron pan. Y le dice: no solo eso, tú vas a seguir caminando. Mientras camines a la casa de tu padre, tú vas a encontrar a un grupo de profetas. Mira el versículo 6 del capítulo 10. Mira lo que dice. Capítulo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Y qué cosa vas a hacer? Vas a profetizar con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando todo esto te haya sucedido, es decir, cuando estas señales hayan acontecido sobre ti, haz todo lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Qué linda expresión. No existe mejor expresión que puedas escuchar en la vida de que Dios te respalda, de que Dios está contigo. Y le dice:
si tú no crees que Dios te ha elegido, va a suceder esto, esto y esto. Y cuando veas que eso te sucede, recuerda, Dios está contigo, Dios está contigo. Acompáñame, por favor. Hombre rico, ¿qué más? Hombre alto, hombre hermoso, hombre inteligente, elegido por Dios. Ahora Dios le da evidencias, ahora Dios está con él. ¿Qué más puede pedir un hombre? ¿Qué más? Tiene todo. ¿No les parece tantas oportunidades, verdad? Tantos privilegios, ¿verdad? Pero nuestras decisiones pueden cambiar para siempre nuestro destino. Me encanta el versículo 9. Presta atención a lo que dice el versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué cosa hizo Dios? Dios cambió su corazón. Y todas estas señales acontecieron en ese día. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Buena estatura, buena riqueza, buen parecer no es suficiente. O mejor, nada de eso es suficiente. La única cosa que Dios hace y es especialista en hacer en todas las personas, la mayor especialidad de Dios es transformar corazones. El mayor respaldo, el mayor milagro que Dios puede hacer en ti, ¿sabes cuál es? Cambiar corazones. La frase más importante que yo encuentro en esta historia es esta: Dios cambió su corazón. Porque esa es la especialidad de Dios.